Hola maestro, mi nombre es Alexia Barca Márquez del grupo tercero D del área Ciencias Sociales y Humanidades y en esta ocasión para la materia de Derecho, mi equipo y yo vamos a presentar el tema de normas jurídicas. Comencemos. Hola, soy Noemí y les hablaré un poco de la norma jurídica de lo que investigué. Es básicamente la regla de la conducta dictada, promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Presupone que su incumplimiento genera una sanción coercitiva. La característica de este sistema de normas, a diferencia de las morales, es que pertenecen a un sistema jurídico y por ende tienen validez jurídica. Pueden ser generales y particulares. Las primeras establecen exigencias para todos los miembros de una clase de individuos. Las segundas establecen normas para un individuo determinado. La norma jurídica NJ se compone de dos elementos. El primero, el supuesto hecho, que es una anticipación poética a una posible realidad futura. La segunda es la consecuencia jurídica, que es el acto resultante que lleva a aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas que se llevan a cabo. Los supuestos contemplados en el supuesto hecho. La NJ ostenta diversos sentidos, como un documento normativo o disposición dotada de autoridad, como costumbre jurídica o prácticas sociales que incorpora una aptitud normativa, como unidad abstracta de un discurso jurídico utilizado por juristas. Bueno, esto es básicamente un poco de lo que yo investigué y espero que me hayan entendido. Hola, mi nombre es Brittania Londra Montero Borges y les vengo a hablar un poco sobre mi investigación sobre las normas jurídicas. Bueno, en concepto las normas jurídicas vienen siendo una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento humano, prescrita por una autoridad, cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. Existen varias definiciones de la norma jurídica. Para introducirnos a su estudio preferimos una de carácter lógico-jurídico. Y en este sentido diremos que la norma jurídica es un mandato de que cierto supuesto debe seguir lógico-jurídicamente, una consecuencia estando respaldado por la fuerza del Estado para caso de su eventual incumplimiento. La norma jurídica tiene tres elementos que conforman su estructura interna. El supuesto S, que es aquella hipótesis que de ocurrir desencadenará una consecuencia a C, que es nada más que el efecto atribuido por el derecho de la verificación del supuesto en la realidad. Son normas de carácter externo, pues el convencimiento de quien las realiza sobre su validez es indistinto a la hora de impartir justicia por las acciones realizadas. Ni siquiera vale la excusa del desconocimiento de las normas jurídicas, pues asume que todas las personas conocen íntegramente el conjunto de estas reglas. El ordenamiento jurídico de un Estado apunta a jerarquizar algunas de estas normas, pero sin embargo sigue siendo el criterio humano de jueces, quien termina por impartir la justicia. Bueno, mi nombre es Samantimela Ramírez Medina y yo les voy a hablar sobre la importancia de las normas jurídicas en la vida cotidiana. Sirve para controlar las conductas que pueden ser destructivas para los demás y para mantener el bienestar de la población general. Su importancia es clave tanto a nivel global como en un país concreto, hasta el nivel familiar y personal. Les diré algunos de los ejemplos de las normas jurídicas. Para mí estos serán los más importantes, aunque hay muchísimos más. No tirar basura en la vía pública, es un delito robar. Respetar el señalamiento del tránsito, no vender bebidas alcohólicas a menores de edad
respetar los límites de velocidad, no matar, la violación es un delito, el fraude es un delito penado, el secuestro es un delito grave, el daño a propiedad ajena es un delito, la extorsión es un delito grave, el maltrato a los animales es una conducta penada por la ley, la violencia contra las mujeres es un delito, la corrupción de menores es un delito y vender o regalar drogas a los niños es un delito. Pues eso sería todo. Gracias. Yo soy Elaine Magallón y mi equipo hablará sobre las normas jurídicas, pero yo me enfocaré más en las características de las normas jurídicas. La norma jurídica se caracteriza por ser bilateral, heteronoma, exigibilidad y facultad. Y pues a continuación explicaré cada una de esas características. Las bilaterales se caracterizan por ser o porque hay dos partes, que es el sujeto o el evento a quien señala la norma y el organismo, que es la quien se encarga de que ésta se cumpla. Como un ejemplo sería en la ley de tránsito. Quienes están sujetos a las normas y al organismo somos los conductores y los peatones. Y el organismo serían las autoridades viales, que ellos son los que buscan que se cumpla el cumplimiento de esas reglas. Las heteronomas significa que imponen al individuo desde afuera, desde una cierta distancia, y como por ejemplo sería el Estado a través de su Carta Magna o los distintos códigos reguladores del comportamiento en sociedad, o sea que personas externas o desde lejos ponen esas reglas. La exigibilidad se puede cumplir mediante sanciones, como por ejemplo, cuando se incumple una regla, como por ejemplo cuando estamos en la calle y un conductor excede la velocidad, se puede dar una sanción por eso. Y la facultad es la posibilidad normativa que corresponde a un sujeto llamado pretensor, que es para exigir una cierta forma de conducta o un sujeto obligado y de acuerdo con los términos de una cierta norma. Es más que exigen una cierta forma de conducta para una persona, que obviamente es para el bien y pues es más, de cierta manera es más obligada. Y eso es todo, muchas gracias. Características de las normas jurídicas. Las diferentes normas jurídicas tienen en común una cosa: sus principales características son exigibles. De hecho, se diferencian de otras clases de reglas. Gracias a ellas veamos cuáles son. Las heterónomas son impuestas por alguien distinto al individuo. Deben obedecerse, por ejemplo, el cumplimiento de un contrato. Bilaterales. Existen dos partes, la que deben cumplirse con las normas y las responsables de exigir que se cumplan. Por ejemplo, no se puede matar a un semejante, el autor del homicidio es parte y el Estado la parte que exige la responsabilidad por matar. Exigibilidad. Se puede hacer cumplir mediante sanciones. Por ejemplo, una sanción por exceso de velocidad de tu vehículo. Clasificación de las normas jurídicas. Existen varias formas de clasificar las normas jurídicas en función de diversos aspectos. 1. En función de voluntad de los individuos. Normas imperativas. Obligan a todos los individuos con independencia de su voluntad. Y normas dispositivas. Los individuos pueden modificarlas o eliminarlas por su propia voluntad. 2. Según si están dictadas para la totalidad de las personas, normas de derecho común, o bien para determinada clase de persona o cosa, norma de derecho especial. 3. Por el hábito de la aplicación, las normas pueden ser rígidas, solo pueden aplicarse a los casos contemplados sin ninguna matización. Y equidad, permite matización en función de cada caso concreto. Hola, mi nombre es Yuriko Vélez y hoy les vengo a hablar sobre 5 ejemplos de las normas jurídicas. La primera dice que todas las personas tienen derecho a la identidad. Es la puerta a sus otros derechos, permite que las niñas y niños tengan un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. La segunda dice que todas las personas tienen derecho a contar con un abogado para su defensa. Es porque todos tenemos que ser oídos públicamente y con justicia con un tribunal independiente y parcial. La tercera dice que está prohibido discriminar a otras personas. Está prohibido ya que dañas tu integridad y aparte dañas a la persona. Puede ocasionarle baja autoestima e inseguridad.
El tercero dice que todas las personas tienen derecho a votar y ser votado. El voto garantiza la participación de toda la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas. Y por último, el 5 dice que está prohibido secuestrar a una persona. Este delito consiste en privar de la libertad a una persona de manera ilícita por un tiempo determinado con el fin de obtener un rescate o alguna exigencia. Mi nombre es Irma Lisbeth Montesilva y voy a hablar de las consecuencias que tiene la norma jurídica en la sociedad. Hay sanciones, medidas de seguridad y consecuencias legales para las personas que no cumplan con estas. El artículo 48 dice que las consecuencias legales accesorias aplicables a las personas son suspensión, disolución, prohibición de realizar determinados actos, remoción y la intervención. Las sanciones que impone el artículo 49 son la prisión, la libertad bajo tratamiento, suspensión, privación e inhabilitación de derechos, decomiso o destrucción de los instrumentos del delito, publicación especial de sentencias, disolución de personas jurídicas, internación, trabajo en beneficio a las víctimas. Las sanciones se entienden impuestas con las modalidades y en los términos previstos por este. La autoridad jurídica aplicará las sanciones y éstas serán ejecutadas por las personas competentes a estas. Mi nombre es María Casandra Arjona Crespo y les voy a hablar de la influencia que tienen las normas jurídicas en la solución de los problemas de la vida cotidiana. En todo grupo social existen lo que son las normas implícitas, que consisten en las pautas que apuntan fundamentalmente al bienestar de un entorno o medio donde se desenvuelve, brindando un clima ameno o relaciones interpersonales sin problemas de cualquier índole. Donde quizás las más conocidas son las reglas de convivencia, pero también existen las normas explícitas, que consisten en aquellas que hayan sido expresamente distribuidas a través de un reglamento, contrato o acuerdo, donde los enunciados han sido previamente debatidos y redactados por una autoridad competente, que es quien tiene la potestad del mando o control de este grupo, o bien tiene la facultad de poder realizarlas por orden de quien posea este mando. La aplicación de las distintas normas jurídicas tiene una importancia en tanto a las garantías que ofrecen para los ciudadanos y el cumplimiento de sus distintos derechos fundamentales, de tal modo que ante la existencia de un conflicto entre dos partes implícitas, se puede recurrir a la interpretación de las mismas o bien seguir el procedimiento que ha sido fijado para tal situación. De lo contrario, se actúa a las costumbres o usos que se han dado por cuestiones meramente ligadas a la moral y cultura, lo cual sigue un criterio bastante subjetivo o que no brinde la misma solución para casos generales. Hola, mi nombre es Valeria Jaile Ramírez García y les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de las normas jurídicas. La ventaja. Las normas jurídicas vigentes garantizan los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos, la observación de los procedimientos y la protección contra todos los delitos, que son elementos jurídicos, con una buena gobernización, sin los cuales ninguna economía puede funcionar. Las desventajas de las normas jurídicas. La existencia de las normas limita la capacidad para analizar y pensar de las personas. Al conocer las reglas, las personas no buscan soluciones o cuestionan para modificarlo. Se corre el riesgo de caer en patrones de conducta automatizados, por la que se reduce la capacidad de reflexión en las personas. Y también se reduce el esfuerzo cognitivo de las personas.
Y la presentación termina conmigo dando una pequeña conclusión sobre el tema de normas jurídicas. Para comenzar, las normas jurídicas aportan a nuestra sociedad un pilar fuerte e inquebrantable para que todas y todos convivamos de manera armoniosa gracias a estas reglas y restricciones aprobadas por la ley que permiten que cualquier problema que se presente en la sociedad se resuelva de manera justa. Y con esto se termina toda nuestra presentación. Gracias, profesor, por su tiempo y que tenga lindo día.